El primer caso es de Mónica. Escuché, dice en su video, parece que hace tiempo, que tiene trastorno de atención, ¿no? Entonces, me identifiqué tanto. Usted pide, dice que le contemos lo que soñamos. Pasa a otro tema. Bueno, habrá que ver. Primero vamos a hablar del déficit de atención. Eh, hay profesores, hay, perdón, especialistas, psicólogos que se preocupan de hacer que el chico pueda concentrarse. Es como decir, hay personas que le arreglan la pierna si está chueca, pero si tiene siempre la pierna torcida y se puede caer, yo tengo que investigar cómo están sus huesos. No solo es que sea torcido, cómo están esos huesos para que todo el tiempo se caiga. ¿Qué pasó en ella? Entonces, los que tratan, los psicólogos que tratan de atención, de arreglarlos en la atención, les dan ejercicios de concentración. Para mí eso está bien, pero es una parte. La otra parte es averiguar por qué el chico no atiende. Y tú, cuando tienes un problema, cuando se te ha muerto alguien, cuando estás angustiado porque a lo mejor no ingresas a la universidad, cuando no sabes si te van a sacar del trabajo, o cuando no sabes por qué, pero traes angustias que son del pasado y que así reflejan en el presente, entonces, ¿puedes atender? No. ¿Qué decimos los adultos? Estamos con la cabeza en otro sitio. Muy bien. Los niños que tienen trastorno o déficit de atención es que están con la cabecita en otro sitio. ¿Y qué puede ser? Tú puedes decir, no, mi hijo dice que piense en el juego, pero cuando solo piensa en el juego y no se da cuenta que está en clase, es porque está encubriendo su drama con el juego, porque si no estaría en la realidad. Entonces, y cuando un chico, por ejemplo, no atiende, es porque está en nada, está en un sufrimiento interno. La criatura, si por ejemplo el papá lo maltrata o ofende, en el momento le duele, pero ustedes creen que la criatura o que tú pudiste vivir recordando lo que te dijo la madre o padre, no, no. Uno se queda con el dolor, pero se olvida el texto. ¿Me entiendes? Se queda el dolor, pero me olvido ya hasta por qué. Porque si no, no podría vivir. El niño no podría jugar. Entonces el niño olvida el texto, olvida lo que pasó, las imágenes del drama que vivió, pero se queda con el dolor, con la pena, con el miedo y las emociones son intensas, porque así son las de los niños. Entonces esas emociones se quedan como globos ahí dispuestas a salir. ¿Cómo salgo? Voy a buscar parejas o situaciones que me produzcan lo mismo para salir. Es como que si estos globos de emociones fuertes estuvieran viendo en la realidad a qué persona y a qué situación para descargar. Entonces la gente cree que es por el presente, pero es por el pasado. Muy bien. Entonces, el déficit de atención hay que verlo, en mi opinión, de dos maneras. La profesora que te les va a enseñar cómo concentrarse, pero es fundamental, fundamental ver el origen, qué drama tiene la criatura. En ese sentido, pueden buscar en el Internet Guillermo Carvajal, con B chica, es un psicoanalista colombiano a uno, que incluso tuvo un cuarto internado. O sea, iban al colegio, almorzaban ahí de muchachos, adolescentes, solo con problemas, y niños de 10 11 años. Entonces, mírenlo ustedes, donde él habla del déficit de atención y dice que eso es consecuencia, no es causa, es consecuencia. ¿Cuál es la causa? El miedo, el dolor, etcétera. Y esos globos de dolor enormes, de rencor, de desesperación frente a padre o madre, permanecen. Ya no te acuerdas por qué, pero tienes pena, tienes miedo, tienen ansiedad. Y eso vas a cargar hasta mayor, si es que no los desinflas y no te das cuenta que sí, pues pasaste una infancia fea, pues tu papá era loco, pues tu mamá era infantil. ¿Qué hacemos? Aceptar.
lo más sano es aceptar la realidad. Hay que aceptarla. No se puede, no se, por eso es que cuando una persona querida fallece, tengo mucho dolor, pero acepto la realidad. Pero cuando adentro tengo culpa porque la fastidié o porque adentro me siento que no valgo nada, entonces me quiero ir con ella. Por la dependencia hace que cuando muere el padre o madre sientan los chicos que no valen sin ellos. Acuérdense, el mejor padre y mejor madre es el que hace que el hijo no lo necesite. Entonces se quedan desesperados. Entonces, acá lo importante, lo más importante es que tú, a través de estos casos que presento, identifiques cómo fue tu infancia, porque ahí está tu raíz. Ahora, como esta señora, como yo he contado acá en el programa, que ella, eh, que los sueños son importantes, porque la gente dice, como vio a Chucky, mi niño se asustó y entonces ahora se asusta en la noche, sueña con Chucky. No, no todos los que sueñan, todos los que ven Chucky sueñan. Sueñan cuando el Chucky hay una bolsa de miedo por padre, madre, le dio miedo y ahí entra Chucky. Entonces Chucky es el pretexto para sacar el miedo. Entonces es importante ver los sueños. El sueño no se puede, mira, Mónica, no se puede interpretar desde afuera. El paciente tiene que asociar. ¿Con qué asocias tú? Porque tú dices que soñaste que estabas en una avenida principal cerca y estabas con un hombre y una niña. Pero como todo es de la infancia, probablemente la niña eres tú. Probablemente, yo no sé. Eso tienes que hacerlo tú después que yo te diga cómo. ¿Y el padre quién será? ¿Un padre existente que tuviste o era el padre que soñabas tener? No lo sé, pero ahí hay algo con tu figura masculina. Pero dice supuestamente dice mi esposo y mi hija menor. Pero, ¿qué ocurre? Que el esposo es la parte de afuera, pero adentro, los primeros amores hay que ver si fueron tu padre o no sé quién. Siempre las figuras de la infancia, las figuras de los sueños representan algo que está más abajo. Son ellos, pero representan algo más abajo, porque acuérdate que todo es de la infancia, entonces lo del presente siempre se va a sentar sobre el pasado. Entonces, pero en apariencia no eran ellos, y de repente empezaron a aparecer leones, machos grandes, con una melena enorme, con una melena esplendorosa, y caminaban a nuestro alrededor como gatitos. Yo sentía miedo, pero a la vez asombro. Probablemente, yo no lo sé, tú tienes que investigar qué asocias. ¿Cómo es asociar? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una asociación. Lámpara, esta lámpara. Yo tengo una lámpara acá. ¿Con qué asocio? Con un sobrino que vino y recién la había comprado, es de vidrio y la rompió. Y qué cólera, tuve que ir a comprar una nueva, a traerla no sé de dónde. Entonces, cuando yo la veo, seguramente me fastidió tanto que pienso de que es delicada, que tengo que cuidarle y me acuerdo de este sobrino. Es una asociación que tengo. Por ejemplo, si yo veo el closet, me imagino limpieza, porque es blanco y brillante. Entonces cada uno asocia lo que viene natural, sin pensar, ¿no? Entonces yo veo argollas, Cuba, me acuerdo, quisiera que alguien vaya a Cuba y me traiga esto que venden en los artesanales que son de cacho o de marfil. Listo, eso es una asociación. Entonces tú, ¿con qué asocias a este hombre que está ahí? ¿Quién habrá sido el hombre importante que te ha tomado de la mano? ¿Mm? Pero además, había algún león, una persona en tu familia que querías mucho, que lo veías hermoso, pero era un león, de repente contigo era como gatito, pero de repente con la mamá no, con el papá. Tú tienes que asociar, tú te haces un cuento con eso.
Y luego me avisas y lo vemos, lo ves acá. Haces un cuento con los elementos, lo que se te ocurra, ¿ya? Y entonces de esa manera uno va asociando. El paciente tiene que asociar